Fábula La gallina de los huevos de oro. Érase un labrador tan pobre, que ni siquiera tenía una vaca. Era el más pobre de la aldea, y resulta que un día, trabajando en el campo y lamentándose de su suerte, apareció un enanito que le dijo: «Buen hombre, he oído tus lamentaciones y voy a hacer que tu fortuna cambie. Toma esta gallina, es tan maravillosa que todos los días pone un huevo de oro». El enanito desapareció sin más ni más, y el labrador llevó la gallina a su corral. Al día siguiente, ¡oh, sorpresa!, encontró un huevo de oro. Lo puso en una cestita y se fue con ella a la ciudad, donde vendió el huevo por un alto precio. Al día siguiente, loco de alegría, encontró otro huevo de oro. Por fin la fortuna había entrado en su casa y todos los días tenía un huevo de oro. Fue así poco a poco, con el producto de la venta de los huevos, que fue convirtiéndose en el hombre más rico de su comarca. Sin embargo, una loca avaricia hizo presa de su corazón y pensó: ¿por qué esperar a que cada día la gallina ponga un huevo? Mejor la mato y descubriré la mina de oro que lleva dentro. Y así lo hizo, pero en el interior de la gallina no encontró ninguna mina. A causa de la avaricia tan desmedida que tuvo, este tonto aldeano perdió la fortuna que tenía. Y colorín colorado, este cuento contado por Cuentos y Perdices se ha acabado. Cuento infantil narrado en español: La campana, de Hans Christian Andersen. A la caída de la tarde, cuando se pone el sol y las nubes brillan como si fuesen de oro por entre las chimeneas, en las estrechas calles de la gran ciudad solía oírse un sonido singular, como el tañido de una campana, pero se percibía solo por un momento, pues el estrépito del tráfico y el griterío eran demasiado fuertes. «Toca la campana de la tarde», decía la gente, «se está poniendo el sol». Para los que vivían fuera de la ciudad, donde las casas estaban separadas por jardines y pequeños huertos, el cielo crepuscular era aún más hermoso, y los sones de la campana llegaban más intensos. Se habría dicho que procedía de algún templo situado en lo más hondo del bosque, y la gente dirigía la mirada hacia él. Transcurrió bastante tiempo. La gente decía: «¿No habrá una iglesia allá en el bosque? La campana suena con una rara solemnidad. Vamos a verlo». Los ricos se dirigieron al lugar en coche y los pobres a pie, pero a todos se les hizo extraordinariamente largo el camino, y cuando llegaron a un grupo de sauces que crecían en la orilla del bosque, se detuvieron a acampar, y mirando las largas ramas desplegadas sobre sus cabezas, creyeron que estaban en plena selva. Salió el pastelero y plantó su tienda, y luego vino otro que colgó una campana en la cima de la suya. Por cierto, que era una campana alquitranada para resistir la lluvia, pero le faltaba el badajo. De regreso a sus casas, las gentes afirmaron que la excursión había sido muy romántica, muy distinta a una simple merienda. 3 personas aseguraron que se habían adentrado en el bosque, llegando hasta su extremo, sin dejar de percibir
el extraño tañido de la campana, pero les daba la impresión de que venía de la ciudad. Una de ellas compuso sobre el caso todo un poema, en el que decía que la campana sonaba como la voz de una madre a los oídos de un hijo querido. Ninguna melodía era comparable al sonido de la campana. El emperador del país se sintió también intrigado y prometió dar el título de campanero universal a quien descubriese la procedencia del sonido, incluso en el caso de que no se tratase de una campana. Fueron muchos los que salieron al bosque, pero uno solo trajo una explicación posible. Nadie penetró muy adentro, y él tampoco. Sin embargo, dijo que aquel sonido de campana venía de una viejísima lechuza que vivía en un árbol hueco. Era una lechuza sabia que no cesaba de golpear con la cabeza contra el árbol. Lo que no podía precisar era si lo que producía el sonido era la cabeza o el tronco hueco. El hombre fue nombrado campanero universal y en adelante cada año escribió un tratado sobre la lechuza, pero la gente se quedó tan enterada como antes. Llegó la fiesta de la confirmación. El predicador había hablado con gran elocuencia y los niños quedaron muy entusiasmados. Para ellos era el día más importante, ya que de golpe pasaban de niños a personas mayores. El alma infantil se transportaba a una personalidad dotada de mayor razón. Brillaba un sol delicioso. Los niños salieron de la ciudad y no tardaron en oír, procedente del bosque, el tañido de la enigmática campana, más claro y recio que nunca. A todos, excepto a 3, les entraron ganas de ir en su busca. Una niña prefirió volverse a casa a probarse el vestido de baile, pues el vestido y el baile habían sido precisamente la causa de que la confirmaran en aquella ocasión, ya que de otro modo no hubiera asistido. El segundo fue un pobre niño a quien el hijo del fondista había prestado el traje, a condición de devolverlos a una hora determinada. El tercero dijo que nunca iba a un lugar desconocido sin sus padres. Siempre había sido un niño obediente y quería seguir siéndolo después de su confirmación, y que nadie se burle de él, a pesar de que los demás lo hicieron. Así, aparte de los 3 mencionados, los restantes se pusieron en camino. Lucía el sol y cantaban los pájaros, y los niños también iban cantando, cogidos de las manos. 2 de los más pequeños no tardaron en cansarse y se volvieron a la ciudad. 2 niñas se sentaron a trenzar guirnaldas de flores y se quedaron también rezagadas, y cuando los demás llegaron a los sauces del pastelero dijeron: «¡Toma! ¡Ya estamos en el bosque! La campana no existe, todos son fantasías». De pronto la campana sonó en lo más profundo del bosque, tan magnífica y solemne que 4 o 5 de los muchachos decidieron adentrarse más. El follaje era muy espeso y resultaba en extremo difícil seguir adelante. Las floridas enredaderas y las zarzamoras colgaban en largas guirnaldas de árboles a árboles, mientras trinaban los ruiseñores y jugueteaban los rayos del sol. ¡Qué espléndido! Pero las niñas no podían seguir por aquel terreno, se hubieran roto los vestidos. Había también enormes rocas cubiertas de musgos multicolores y una límpida fuente que manaba dejando oír su maravillosa canción. Cluc, cluc, cluc. ¿No será esta la campana?, preguntó uno de los confirmados, echándose al suelo a escuchar. Habría que estudiarlo bien. Y se quedó
dejando que los demás se marchasen. Llegaron a una casa hecha de corteza de árbol y ramas. Un gran manzano silvestre cargado de frutos se encaramaba por encima de ella, como dispuesto a sacudir sus manzanas sobre el tejado. Las largas ramas se apoyaban precisamente en el hastial, del que colgaba una pequeña campana. ¿Sería la que habían oído? Todos estuvieron de acuerdo en que sí, excepto uno, que afirmó que era demasiado pequeña y delicada para que pudiera oírse a tanta distancia. Eran distintos los sonidos capaces de conmover un corazón humano. El que así habló era un príncipe, y los otros dijeron: los de su especie siempre se las dan de más listos que los demás. Prosiguió, pues, él solo su camino, y a medida que avanzaba sentía cada vez más en su pecho la soledad del bosque, pero seguía oyendo la campanita junto a la que se habían quedado los demás, y a ratos, cuando el viento traía los sones de la del pastelero, oía también los cantos que de allí procedían, pero las campanadas graves seguían resonando más fuertes, y pronto pareció como si además tocasen un órgano. Sus notas venían del lado donde estaba el corazón. Se produjo un rumor entre las zarzas, y el príncipe vio ante sí a un muchacho calzado con zuecos y vestido con una chaqueta tan corta que las mangas apenas le pasaban de los codos. Se conocieron enseguida, pues el mocito resultó ser aquel mismo confirmado que no había podido ir con sus compañeros por tener que devolver al hijo del posadero el traje y los zapatos. Una vez cumplido el compromiso, se había encaminado también al bosque en zuecos y pobremente vestido, atraído por los tañidos tan graves y sonoros de la campana. «Podemos ir juntos», dijo el príncipe, pero el pobre chico estaba avergonzado de sus zuecos y, tirando de las cortas mangas de su chaqueta, dijo que no podría alcanzarlo. Creía además que la campana debía buscarse hacia la derecha, que es el lado de todo lo grande y magnífico. «En este caso no volveremos a encontrarnos», respondió el príncipe, y se despidió con un gesto amistoso. El otro se introdujo en la parte más espesa del bosque, donde los espinos no tardaron en desgarrarle los ya miserables vestidos y ensangrentar cara, manos y pies. También el príncipe recibió algunos arañazos, pero el sol alumbraba su camino. Lo seguiremos, pues era un mocito avispado. «He de encontrar la campana», dijo, «aunque tenga que llegar al fin del mundo». Los monos, desde las copas de los árboles, le enseñaban los dientes con sus risas burlonas. «¿Y si le diésemos una paliza?», decían. «Vamos a apedrearlo, es un príncipe». Pero el mozo continuó incansable bosque adentro, donde crecían las flores más maravillosas. Había allí blancos lirios, tulipanes de color azul celeste, manzanos cuyos frutos parecían grandes y brillantes, como pompas de jabón. Cómo brillaban los árboles a la luz del sol. Alrededor, en torno a bellísimos prados verdes donde el ciervo y la corza retozaban entre la alta hierba, crecían soberbios robles y hayas, y en los lugares donde se había desprendido la corteza de los troncos, hierbas y bermujos brotaban de las grietas. Había también vastos espacios de selva ocupados por plácidos lagos, en cuyas aguas flotaban blancos cisnes agitando las alas. El príncipe se detenía con frecuencia a escuchar. A veces le parecía que las graves notas de la campana salían de uno de aquellos lagos, pero muy pronto se percató de que no venían de allí,
sino de más adentro del bosque. Se puso el sol, el aire tomó una tonalidad roja de fuego, mientras en el bosque el silencio se hacía absoluto. El muchacho se hincó de rodillas y dijo: «Jamás encontraré lo que busco. Ya se pone el sol y llega la noche, la oscura noche. Tal vez logre ver aún por última vez el sol, antes de que se oculte del todo bajo el horizonte. Voy a trepar a aquella roca, su cima es tan alta como la de los árboles más altos». Y agarrándose a los sarmientos y raíces, se puso a trepar por las húmedas piedras, donde se arrastraban las serpientes de agua y los sapos los recibían croando. Pero él llegó a la cumbre antes de que el astro, visto desde aquella altura, desapareciera totalmente. ¡Gran Dios! ¡Qué maravilla! El mar, inmenso y majestuoso, cuyas largas olas rodaban hasta la orilla, se extendía ante él, y el sol, semejante a un gran altar reluciente, aparecía en el punto en que se unían el mar y el cielo. Todo se disolvía en radiantes colores, el bosque cantaba y cantaba el océano, y su corazón les hacía coro. La naturaleza entera se había convertido en un enorme y sagrado templo, cuyos pilares eran los árboles y las nubes flotantes, cuya alfombra la formaban las flores y hierbas, y la espléndida cúpula el propio cielo. En lo alto se apagaron los rojos colores al desaparecer el sol, pero en su lugar se encendieron millones de estrellas como otras tantas lámparas diamantinas, y el príncipe extendió los brazos hacia el cielo, hacia el bosque y hacia el mar, y de pronto, viniendo del camino de la derecha, se presentó el muchacho pobre con sus mangas cortas y sus zuecos. Había llegado también a tiempo, recorrida su ruta. Los dos mozos corrieron al encuentro uno del otro y se cogieron de las manos en el gran templo de la naturaleza y de poesía, y mientras encima de ellos resonaba la santa campana invisible. Y colorín colorado, este cuento narrado por Cuentos y Perdices se ha acabado. La Cenicienta, de Charles Perrault. Érase una vez un gentil hombre que se casó por segunda vez con la mujer más altiva y orgullosa que se pudo ver jamás. Tenía dos hijas que eran idénticas a ella, pues habían heredado su carácter. El marido, por su parte, tenía una hija joven, de una dulzura y bondad sin igual, pues se parecía en todo a su madre, que había sido la mejor persona del mundo. Inmediatamente después de la boda, la madrastra dio rienda suelta a su mal carácter. No podía soportar las buenas cualidades de aquella niña que hacían a sus hijas aún más odiosas. La obligó a hacer las tareas de la casa. Tenía que fregar los platos, limpiar las escaleras y toda la casa, arreglar todas las habitaciones, incluso las de sus hijas. Dormía en un desván en lo más alto de la casa, sobre un mal colchón, mientras que sus hermanastras disponían de grandes habitaciones, con camas a la última moda y grandes espejos donde se podían ver de cuerpo entero. La pobre chica lo sufría todo con mucha paciencia y no se atrevía nunca a quejarse a su padre, por temor a que le riñera, pues su mujer lo tenía completamente dominado. Cuando la joven terminaba sus tareas, se iba a un rincón de la chimenea a sentarse sobre las cenizas, por lo que en la casa la llamaban generalmente culo ceniza. La hermana pequeña, que no era tan mala como la mayor, la llamaba Cenicienta.
aunque Cenicienta con sus harapos no dejaba de ser 100 veces más hermosa que sus hermanastras, a pesar de que ambas vestían con ropas muy lujosas. Y sucedió que el hijo del rey dio un baile al que invitó a todas las personas más importantes de su lugar, siendo invitadas también nuestras 2 señoritas, ya que ellas pertenecían a una familia distinguida en el país. Allí estaban ellas, muy contentas y muy atareadas en elegir los vestidos y los peinados que les sentarían mejor. Esto ocasionó nuevos trabajos para Cenicienta, ya que era ella quien planchaba la ropa de sus hermanastras. Continuamente las oía hablar de la forma en que iban a arreglarse. «Yo», decía la mayor, «me pondré el vestido de terciopelo rojo y el aderezo de Inglaterra». «Yo», decía la menor, «me pondré una sencilla falda, aunque también llevaré el mantón de flores de oro y el broche de diamantes, que no está muy visto». Buscaron una buena peluquera que les hiciera los peinados de 2 pisos y encargaron en la sastrería lunares postizos. Llamaron a Cenicienta para pedirle su opinión, ya que tenía muy buen gusto. Cenicienta les aconsejó lo mejor que pudo, ofreciéndose incluso para retocarles el peinado, lo que aceptaron inmediatamente las hermanastras, pues era lo que estaban deseando. Mientras las peinaba, ellas le decían: «Cenicienta, ¿te gustaría ir al baile?» «Ay, ¿os estáis burlando? Eso no está hecho para mí». «Tienes razón, la gente se reiría mucho viendo a una sucia culoceniza acudir al baile». Otra que no fuera Cenicienta las habría peinado al revés, pero ella, que era buena, las peinó estupendamente. Las 2 hermanas estuvieron casi 2 días sin comer, pues querían lucir una figura estilizada. Sin embargo, aún rompieron más de 12 cordones a fuerza de tirar de ellos para conseguir una cintura más fina, y no dejaban un momento de mirarse en el espejo. Al fin llegó el día, y las hermanas se marcharon. Cenicienta las siguió con la mirada todo el tiempo que pudo, y cuando las perdió de vista, se puso a llorar. Su madrina, que era un hada, la sorprendió hecha un mar de lágrimas y le preguntó qué pasaba. Me gustaría mucho. Cenicienta lloraba tan fuerte que no podía terminar. El hada preguntó: «Te gustaría mucho ir al baile, ¿verdad?» «Ay, sí», dijo Cenicienta. «Pues si te portas bien», dijo su madrina, «yo haré que vayas». La llevó a su habitación y le dijo: «Ve al jardín y tráeme una calabaza». Cenicienta fue enseguida a coger la más hermosa que pudo encontrar y se la llevó a su madrina, no pudiendo adivinar cómo esa calabaza podría hacerla ir al baile. Su madrina la vació dejando solo la corteza y la tocó con su varita mágica, y la calabaza se transformó en el acto en una hermosa carroza dorada. Después miró en la ratonera, donde encontró 6 ratones, y le dijo a Cenicienta que levantara un poco la trampilla. A cada ratón que salía le daba un golpecito con la varita y el roedor se transformaba en un hermoso caballo, así hasta que tuvo un precioso tiro de 6 caballos, de un bello color de ratón gris claro. Como estuviera preocupada por encontrar algo que le sirviera de cochero, dijo Cenicienta: «Voy a ver si alguna rata ha caído en la ratonera para convertirla en cochero». «Tienes razón», dijo su madrina, «mira si hay». Cenicienta le llevó la ratonera, donde había 3 ratas muy gordas. El hada eligió una, la que tenía las mejores barbas, y tocándola con la varita la convirtió en un gordo cochero que lucía unos hermosos bigotones. Después le dijo: «Ve al jardín y allí encontrarás 6 lagartos detrás de la regadera. Tráemelos». En cuanto los hubo llevado, el hada madrina los convirtió en 6 lacayos
que se subieron al instante a la trasera de la carroza, con sus libreas llenas de adornos, muy derechos, como si no hubieran hecho otra cosa en su vida. El hada dijo entonces a Cenicienta: «Bueno, aquí tienes ya con qué ir al baile. ¿Estás contenta?» «Sí, pero ¿cómo voy a ir con este viejo vestido?» Su madrina no hizo más que tocar con la varita mágica las pobres ropas y al momento se transformaron en vestidos de tisú de oro y plata, acabados de piedras preciosas. También le dio el hada un par de zapatos de cristal, los más bonitos del mundo. Cuando Cenicienta estuvo así vestida, subió a la carroza, pero su madrina le recomendó, ante todo, que volviera antes de la medianoche, advirtiéndole que si permanecía en el baile un minuto más, su carroza volvería a ser calabaza, sus caballos ratones, sus lacayos lagartos y sus ropas recobrarían el estado anterior de viejas ropas. Prometió a su madrina que haría todo como le había dicho ella y se fue llena de felicidad. El hijo del rey, a quien comunicaron que acababa de llegar una princesa que nadie conocía, fue a recibirla, le dio la mano cuando bajó de la carroza y la condujo al gran salón donde estaban los invitados. Se hizo entonces un repentino silencio. Se paró el baile y los violines dejaron de tocar, de tan sorprendidos que estaban contemplando la belleza de aquella desconocida. Solo se escuchaba un rumor: «¡Oh, qué hermosa es!». El propio rey, a pesar de ser muy viejo, no dejaba de mirarla y de decirle a la reina en voz baja que hacía mucho tiempo que no veía a nadie con tanta clase y elegancia. Todas las damas observaban con mucha atención su peinado y su vestido, para tener desde el día siguiente otros parecidos, siempre que pudieran encontrarse telas tan maravillosas y modistas tan expertas. El hijo del rey la colocó en un lugar de honor y enseguida la sacó a bailar. Ella danzó con tanta gracia que la admiraron aún más. Los criados llevaron manjares exquisitos para los invitados, pero el joven príncipe no probó bocado. Tan embelesado estaba contemplando a la desconocida. Cenicienta se sentó al lado de sus hermanas, haciéndoles muchos cumplidos y compartiendo con ambas las naranjas y los limones con que el príncipe la había obsequiado, lo cual la sorprendió mucho, pues ellas no la conocían de nada. Estaban charlando cuando Cenicienta oyó que daban las 12 menos cuarto. Entonces hizo una gran reverencia a todos los presentes y se marchó a toda prisa. En cuanto llegó a casa, fue a buscar a su madrina y luego de haberle dado las gracias, le dijo que desearía otra vez ir al baile al día siguiente, porque el hijo del rey se lo había pedido. Cuando ella estaba ocupada contándole a su madrina todo lo sucedido en el baile, las hermanastras llamaron a la puerta y Cenicienta fue a abrirles. «¿Cuánto habéis tardado en volver?», les dijo mientras se frotaba los ojos y se desperezaba como si acabara de despertarse, aunque por supuesto ella no tenía nada de sueño. «Si hubieses venido al baile», le dijo una de sus hermanastras, «no te habrías aburrido, pues ha asistido una hermosa princesa, la más hermosa que nadie haya visto jamás, y ha sido muy amable y atenta con nosotras, obsequiándonos con naranjas y limones». Cenicienta estaba muy feliz y les preguntó el nombre de la princesa, pero le respondieron que nadie la conocía, ni siquiera el hijo del rey, y que éste daría cualquier cosa por saber quién era. Cenicienta, sonriendo, les preguntó: «¿Tan hermosa era? Dios mío, pues sí que tenéis suerte. ¿No podría verla yo? Ay, señoritas, ¿no podríais prestarme alguno de vuestros vestidos? Aunque sea uno de esos que os ponéis a diario,
Pues sí, dijo una de sus hermanastras. Precisamente en eso estaba yo pensando. Estaría loca si te prestara uno de mis vestidos. Cenicienta esperaba esta negativa y se alegró de ello, porque se hubiera encontrado en un gran dilema si una de sus hermanastras le hubiera prestado un vestido. Al día siguiente, las dos hermanas fueron al baile y Cenicienta también, aunque todavía mejor vestida que la primera vez. El hijo del rey estuvo con ella toda la noche y no paró de decirle cosas bonitas. Hasta tal punto la distrajo que olvidó lo que su madrina le había recomendado, de manera que oyó sonar la primera campanada de medianoche, cuando creía que no eran aún ni las 11. Cenicienta huyó entonces con la ligereza de una gacela. El príncipe la siguió, pero no pudo alcanzarla, y ella, en la precipitación de la huida, dejó caer uno de sus zapatitos de cristal, que el príncipe se apresuró a recoger con mucho cuidado. Cenicienta llegó a su casa muy sofocada, sin carroza, sin lacayos y con sus feos vestidos. No le quedaba de tanto esplendor más que el otro zapato de cristal, la pareja del que había dejado caer. Preguntaron a los guardias de la puerta del palacio si habían visto salir a una princesa y contestaron que solo habían visto salir a una muchacha muy mal vestida, que tenía más el aspecto de una campesina que de una señorita. Cuando sus dos hermanastras regresaron del baile, Cenicienta les preguntó si también esa noche se habían divertido y si la bella dama había de nuevo aparecido. Ellas le dijeron que sí, pero que había huido cuando llegó la medianoche y que había perdido en su rapidez uno de sus zapatitos de cristal, el más bonito del mundo, que el hijo del rey lo había recogido y que no había hecho otra cosa en todo el resto del baile sino mirarlo permanentemente, y que con toda seguridad estaba muy enamorado de la hermosa joven a quien pertenecía el zapatito. Las hermanas decían la verdad, ya que pocos días después el hijo del rey mandó publicar a toque de corneta que se casaría con aquella joven a quien le valiese el zapatito de cristal. Y comenzó a probárselo a las princesas, siguiendo las duquesas y a todas las damas de la corte, pero todo fue inútil. Por fin la prueba llegó a la casa de las hermanas, que hicieron todo lo posible para que su pie entrara en el zapatito, pero no lo consiguieron. Cenicienta, que las miraba y reconoció su zapato, dijo riéndose: ¿Puedo intentarlo yo? Sus hermanastras se echaron a reír y empezaron a burlarse de ella. El gentil hombre que efectuaba la prueba del zapato, habiendo contemplado atentamente a Cenicienta y encontrándola muy hermosa, dijo que era justo y que él tenía orden de probárselo a todas las jóvenes. Hizo sentar entonces a Cenicienta y, acercando el zapato a su piececito, vio que entraba sin esfuerzo y que le quedaba como un guante. La sorpresa de las hermanastras fue grande, pero más grande aún fue cuando Cenicienta sacó de su bolsillo el otro zapatito que se puso en el otro pie. En ese preciso instante hizo su aparición la hada madrina, quien, golpeando con la varita mágica los vestidos de Cenicienta, los convirtió en unos vestidos mucho más deslumbrantes que todos los anteriores. Entonces las dos hermanas la reconocieron como la hermosa dama que habían visto en el baile y se arrojaron a sus pies para pedirle perdón por todos los malos tratos que le habían hecho sufrir. Cenicienta las levantó y les dijo, abrazándolas, que las perdonaba de todo corazón y que les rogaba que en adelante fueran buenas amigas. Cenicienta, vestida como estaba, fue llevada ante el joven príncipe, que la encontró más hermosa que nunca, y unos días después se casó con ella. Y colorín colorado, este es el cuento de Cenicienta que se ha acabado.
Cuento infantil La gran serpiente de mar, de Hans Christian Andersen. Érase un pececillo marino de buena familia, cuyo nombre no recuerdo, pero esto te lo dirán los sabios. El pez tenía 1800 hermanos, todos de la misma edad. No conocían a su padre ni a su madre, y desde un principio tuvieron que gobernárselas solos, nadando de un lado para otro, lo cual era muy divertido. Agua para beber no les faltaba, todo el océano, y en la comida no tenían que pensar, pues venía sola. Cada uno seguía sus gustos y cada uno estaba destinado a tener su propia historia, pero nadie pensaba en ello. La luz del sol penetraba muy al fondo del agua, clara y luminosa, e iluminaba un mundo de maravillosas criaturas, algunas enormes y horribles, con bocas espantosas, capaces de tragarse de un solo bocado a los 1800 hermanos. Pero a ellos no se les ocurría pensarlo, ya que hasta el momento ninguno había sido engullido. Los pequeños nadaban en grupo apretados, como era costumbre de los arenques y caballas. Y he aquí que cuando más a gusto nadaban en las aguas límpidas y transparentes, sin pensar en nada, de pronto se precipitó desde lo alto con un ruido pavoroso una cosa larga y pesada que parecía no tener fin. Aquella cosa iba alargándose y alargándose cada vez más, y todo pececito que tocaba quedaba descalabrado o tan mal parado que se acordaría de ello toda la vida. Todos los peces, grandes y pequeños, tanto los que habitaban en la superficie como los del fondo del mar, se espantaban, mientras el pesado y larguísimo objeto se hundía progresivamente, en una longitud de millas y millas a través del océano. Peces y caracoles, todos los seres vivientes que nadan, se arrastran o son llevados por la corriente, se dieron cuenta de que aquella cosa horrible, aquella anguila del mar monstruosa y desconocida que de repente descendía de las alturas, era algo distinto. ¿Qué era, pues? Nosotros lo sabemos. Era el gran cable submarino de millas y millas de longitud que los hombres tendían entre Europa y América. Donde quiera que cayó se produjo el pánico, el desconcierto y la agitación entre los moradores del mar. Los peces voladores saltaban por encima de la superficie marina a tanta altura como podían. El salmonete salía disparado como un tiro de escopeta, mientras otros peces se refugiaban en las profundidades marinas, echándose hacia abajo con tanta prisa que llegaban al fondo antes que allí hubieran visto el cable telegráfico, espantando al bacalao y a la platija, que merodeaban apaciblemente por aquellas regiones, zampándose a sus semejantes. Unos cohombros de mar se asustaron tanto que vomitaron sus propios estómagos, a pesar de lo cual siguieron vivos, pues para ellos esto no es un grave trastorno. Muchas langostas y cangrejos, a fuerza de revolverse, se salieron de su buena coraza, dejándose en ellas sus patas. Con todo aquel espanto y barullo, los 1800 hermanos se dispersaron y ya no volvieron a encontrarse nunca. En todo caso, no se reconocieron. Solo media docena se quedó en un mismo lugar y al cabo de unas horas de estarse quietecitos, pasado ya el primer susto, empezaron a sentir el cosquilleo de la curiosidad. Miraron a su alrededor, arriba y abajo, en las honduras, creyeron entrever el horrible monstruo, espanto de grandes y pequeños. La cosa estaba tendida sobre el suelo del mar, hasta más lejos de lo que alcanzaba su vista. Era muy delgada, pero no sabían hasta qué punto podría hincharse ni cuán fuerte era. Se estaba muy quieta, pero temían ellos, a lo mejor, que era una trampa.
«Dejémoslo donde está, nos preocuparemos de él», dijeron los pececillos más prudentes, pero el más pequeño estaba empeñado en saber qué diablos era aquello, puesto que había venido de arriba. Arriba le informarían seguramente, y así el grupo se remontó nadando hacia la superficie. El mar estaba calmado, sin un soplo de viento. Allí se encontraron con un delfín. Es un gran saltarín, una especie de payaso que sabe dar volteretas sobre el mar. Tenía buenos ojos, debió de haberlo visto todo y estaría enterado. Lo interrogaron, pero resultó que solo había estado atento a sí mismo y a sus cabriolas, sin ver nada. No supo contestar y permaneció callado con aire orgulloso. Se dirigieron entonces a la foca, que en aquel preciso momento se sumergía. Esta fue más cortés, a pesar de que se come los peces pequeños, pero aquel día estaba harta. Sabía algo más que el saltarín. Me he pasado varias noches echada sobre una piedra húmeda, desde donde veía la tierra hasta una distancia de varias millas. Allí hay unos seres muy taimados que en su lengua se llaman hombres. Andan siempre detrás de nosotros, pero generalmente nos escapamos de sus manos. Eso es lo que yo he hecho, y de seguro que lo mismo hizo la anguila marina por quien preguntas. Estuvo en su poder en la tierra firme, Dios sabe cuánto tiempo. Los hombres la cargaron en un barco para transportarla a otra tierra, situada al otro lado del mar. Yo vi cómo se esforzaban y lo que les costó dominarla, pero al fin lo consiguieron, pues ella estaba muy débil fuera del agua. La arrollaron y dispusieron en círculos. Oí el ruido que hacían para sujetarla, pero con todo ella se les escapó, deslizándose por la borda. La tenían agarrada con todas sus fuerzas, muchas manos la sujetaban, pero se escabulló y pudo llegar al fondo. Y supongo que allí se quedará hasta nueva orden. «Está algo delgada», dijeron los pececillos. «La han matado de hambre», respondió la foca, «pero se repondrá pronto y recobrará su antigua gordura y corpulencia. Supongo que es la gran serpiente del mar, que tanto temen los hombres y de la que tanto hablan. Yo no la había visto nunca, ni creía en ella. Ahora pienso que es esta». Y así, diciendo esto, se zambulló. «¡Lo que sabe! ¿Y cómo se explica?», dijeron los peces. «Nunca supimos nosotros tantas cosas. Con tal de que no sean mentiras». «Vámonos abajo y lo averiguamos», dijo el más pequeñín. «En cambio, oiremos las opiniones de otros peces». «No daremos ni un coletazo por saber nada», replicaron los otros dando la vuelta. «Pues yo allá me voy», afirmó el pequeño y puso rumbo al fondo del mar. Pero estaba muy lejos del lugar donde yacía el gran objeto sumergido. El pececillo todo era mirar y buscar a uno y a otro lado a medida que se hundía en el agua. Nunca hasta entonces le había parecido tan grande el mundo. Los arenques circulaban en grandes bandadas, brillaban como gigantescas embarcaciones de plata, seguidos de las caballas todavía más vistosas. Pasaban peces de 1000 formas con dibujos de todos los colores, medusas semejantes a flores semitransparentes. Grandes plantas crecían en el fondo del mar, hierbas hasta como el brazo y árboles parecidos a palmeras con las hojas cubiertas de luminosos crustáceos. Por fin el pececillo distinguió allá abajo una faja oscura y larga, y a ella se dirigió. Pero no era ni un pez ni el cable, sino la borda de un gran barco naufragado, partido en dos por la presión del agua. El pececillo estuvo nadando por las cámaras y bodegas. El silencio y la soledad eran absolutos. El pececillo
se alejó con toda la ligereza que le permitieron sus aletas en busca de unas aguas más luminosas y donde hubiera otros peces. No había llegado muy lejos cuando se topó con un ballenato enorme. «¡No me tragues!», le rogó el pececillo. «Soy tan pequeño que no tienes ni para un diente y me siento muy a gusto en la vida». «¿Qué buscas aquí abajo, donde no vienen los de tu especie?», le preguntó el ballenato. Y el pez le contó lo de la anguila maravillosa o lo que fuera, que se había sumergido desde la superficie, asustando incluso a los más valientes del mar. «¡Oh!», exclamó la ballena, tragando tanta agua que hubo de disparar un chorro enorme para poder respirar. «Entonces eso fue lo que me cosquilleó en el lomo cuando me volví. Pensé que eras el mástil de un barco. Pero eso no pasó aquí, fue mucho más lejos. Voy a enterarme, así como no tengo otra cosa que hacer». Y se puso a nadar, y el pececillo lo siguió, aunque a cierta distancia, pues por donde pasa el ballenato se produce una corriente impetuosa. Se encontraron con un tiburón y un viejo pez sierra. Uno y otro tenían noticias de la extraña anguila de mar, tan larga y delgaducha. Verla no la habían visto, y a eso iban. Se acercó entonces un gato marino. «Voy con ustedes», dijo, y se unió a la expedición. «Como esa gran serpiente marina no sea más gruesa que una soga de ancla, la partiré de un mordisco», y abriendo la boca, exhibió 6 hileras de dientes. «Si dejo señales en un ancla de barco, bien puedo partir la cuerda». «¡Ahí está!», exclamó el ballenato. «¡Ya la veo!». Creía tener mejor vista que los demás. «Miren cómo se levanta, miren cómo se dobla y retuerce». Pero no era sino una enorme anguila de mar de varias varas de longitud que se acercaba. «Esa la vimos antes», dijo el pez sierra. «Nunca ha provocado alboroto en el mar, ni asustado a ningún pez». Y dirigiéndose a ella, le hablaron de la nueva anguila, preguntándole si quería participar de la expedición de descubrimiento. «Si la anguila es más larga que yo, habrá una desgracia», dijo la recién llegada. «La habrá», contestaron los otros. «Somos bastantes para no tolerarlo». Y prosiguieron la ruta. A poco rato se interpuso en su camino algo enorme, un verdadero monstruo, mayor que todos ellos juntos. Parecía una isla flotante que no pudiera mantenerse a flor de agua. Era una ballena matusalénica. Tenía la cabeza invadida de plantas marinas y el lomo tan cubierto de animales que toda su negra piel parecía moteada de blanco. «Vente con nosotros, vieja», le dijeron. «Ha aparecido un nuevo pez que no podemos tolerar». «Prefiero seguir echada», contestó la vieja ballena. «Déjenme en paz, déjenme descansar. Uf, tengo una enfermedad grave. Solo me alivio cuando subo a la superficie y saco la espalda del agua. Entonces acuden las hermosas aves marinas y me limpian el lomo. Da un gustirrinín. Pero a veces hunden demasiado el pico y me hacen daño». «Pura aprensión», dijo el ballenato. «Yo no estoy nunca enfermo. Ningún pez lo está jamás». «Dispensa», dijo la vieja. «Las anguilas enferman de la piel, la carpa sufre de viruela y todos padecemos de lombrices intestinales». «¡Tonterías!», exclamó el tiburón, y se marcharon sin querer oír más. Tenían otra cosa que hacer. Finalmente llegaron al lugar donde había quedado tendido el cable telegráfico. Era una cuerda tendida en el fondo del mar, desde Europa a América, sobre bancos de arena y fango marino, rocas y selvas enteras de coral. Allí cambiaba la corriente, se formaban remolinos y había un hervidero de peces.
en bancos más numerosos que las innumerables bandadas de aves que los hombres ven desfilar en la época de la migración. Todo es bullir, chapotear, zumbar y rumorear. Algo de este ruido queda en las grandes caracolas y lo podemos percibir cuando les aplicamos el oído. Allí estaba el bicho, dijeron los peces grandes y el pequeño también, y estuvieron un rato mirando el cable, cuyo principio y fin se perdían en el horizonte. Del fondo se elevaban esponjas, pólipos y medusas y volvían a descender doblándose a veces encima de él, por lo que a trechos quedaba visible y a trechos oculto. Alrededor rebullían erizos de mar, caracoles y gusanos, gigantescas arañas cargadas con toda una tripulación de crustáceos, cohombros de mar de color azul oscuro, o como se llamen estos bichos que comen con todo el cuerpo. La platija y el bacalao se revolvían en el agua, escuchando en todas direcciones. La estrella de mar, que se excava un hoyo en el fango y saca solo al exterior los dos largos tentáculos con los ojos, permanecía con la mirada fija, atenta a lo que saliera de todo aquel barullo. El cable telegráfico seguía inmóvil en su sitio, y sin embargo había en él vida y pensamientos. Los pensamientos humanos circulaban a su través. «Este objeto lleva mala intención», dijo el vallenato. «Es capaz de pegarme en el estómago, que es mi punto sensible». «Vamos a explorarlo», propuso el pólipo. «Yo tengo largos brazos y dedos flexibles. Ya lo he tocado y voy a cogerlo un poco más fuerte». Y alargó los más largos de sus elásticos dedos para sujetar el cable. «No tiene escamas», dijo, «ni piel. Parece que no podrá dar crías vivas». La anguila se tendió junto al cable, estirándose cuanto pudo. «Pues es más largo que yo», dijo, «pero no se trata solo de la longitud, hay que tener piel, cuerpo y agilidad». El vallenato, joven y fuerte, descendió a mayor profundidad de la que jamás alcanzara. «¿Eres pez o planta?», preguntó. «¿O serás solamente una de esas obras de allá arriba que no pueden medrar entre nosotros?». Mas el cable no respondió. No lo hace nunca en aquel punto. Los pensamientos pasan de largo. En un segundo recorren centenares de millas de uno a otro país. «¿Quieres contestar o prefieres que te partamos a mordiscos?», preguntó el fiero tiburón, al que hicieron coro los demás peces. El cable siguió inmóvil, entregado a sus propios pensamientos, cosa natural, puesto que está lleno de ideas. «Si me muerden, ¿a mí qué? Me volverán arriba y me repararán. Ya le ocurrió a otros miembros de mi familia en mares más pequeños». Por eso continuó sin contestar. Otros cuidados tenía. Estaba telegrafiando, cumpliendo su misión en el fondo del mar. Arriba se ponía el sol, como dicen los hombres, se volvió el astro como de vivísimo fuego, y todas las nubes del cielo adquirieron un color rojo a cual más hermoso. «Ahora llega la luz roja», dijeron los pólipos. «Así veremos mejor la cosa, si es que vale la pena». «¡A ella! ¡A ella!», gritó el gato marino, mostrando los dientes. «¡A ella! ¡A ella!», repitieron el pez espada, el vallenato y la anguila, y se lanzaron al ataque, con el gato marino a la cabeza. Pero al disponerse a morder el cable, el pez sierra, de puro entusiasmo, clavó la sierra en el trasero del gato. Fue una gran equivocación, pues el otro no tuvo ya fuerzas para hincar los dientes. Aquello produjo un gran revuelo en la región del fango. Peces grandes y pequeños, cohombros de mar y caracoles, se arrojaron unos contra otros,
devorándose mutuamente, aplastándose y despedazándose, mientras el cable permanecía tranquilo, realizando su trabajo, que es lo que hay que hacer. Arriba reinaba la noche oscura, pero brillaban las miríadas de animáculos fluorescentes que pueblan el mar. Entre ellos brillaba un cangrejo no mayor que una cabeza de alfiler. Parece mentira, pero así es. Todos los animales y peces marinos miraban el cable. ¿Qué será? ¿Qué no será? Ahí estaba el problema. En esto llegó una vaca marina, a la que los hombres llaman sirena. Era hembra, tenía cola y 2 cortos brazos para chapotear, y un pecho colgante. En la cabeza llevaba algas y parásitos, de lo cual estaba muy orgullosa. «Si desean adquirir ciencia y conocimiento», dijo, «yo soy la única que les puede dar, pero a cambio reclamo pastos exentos de peligro en el fondo marino para mí y los míos. Soy un pez como ustedes y además terrestre a fuerza de ejercicio. En el mar soy el más inteligente, conozco todo lo que se mueve acá abajo y todo lo que hay allá arriba. Este objeto que os lleva de cabeza procede de arriba y todo lo que de allí cae está muerto o se muere y queda impotente. Déjenlo como es, una invención humana y nada más». «Pues yo creo que es algo más», dijo el pececito. «Cállate la boca, caballa», gritó la vaca marina. «Perca», la increparon los demás, lo cual era aún más insultante. Y la vaca marina les explicó que aquel animal que tanto les había alarmado y que por lo demás no había dicho «esta boca es mía», no era otra cosa sino una invención de la tierra seca, y pronunció una breve conferencia sobre la astucia de los seres humanos. «Quieren cogernos», dijo, «solo viven para esto, tienden redes y vienen con cebo en el anzuelo para atraernos. Este de ahí es una especie de larga cuerda y creyeron que la morderíamos, los muy tontos, pero a nosotros no nos la pegan, nada de tocarla, ya verán cómo ella sola se pudre y se deshace. Todo lo que viene de arriba no vale para nada». «No vale para nada», asintieron todos, y para tener una opinión adoptaron la de la vaca marina. Mas el pececillo se quedó con su primera idea. «Esta serpiente tan delgada y tan larga es quizá el más maravilloso de todos los peces del mar. Lo presiento. Allá en los abismos marinos yace la serpiente, el bendito monstruo marino que se muerde la cola al rodear todo el globo. Peces y reptiles arremeten de cabeza contra él, no comprenden esta creación venida de lo alto. La serpiente de la ciencia del bien y del mal, repleta de pensamientos humanos, silenciosa y que, no obstante, habla en todas las lenguas, la gran serpiente marina». Y colorín colorado, este cuento narrado por Cuentos y Perdices se ha acabado.